Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Teenagers y bueno, no podemos estar presentes con todos ustedes, pero nada nos va a impedir que podamos compartirles un tema por acá, podamos compartir con ustedes, que les podamos dar un tema con mucho amor y bueno, espero que este tema también los edifique a ustedes. Bueno chicos, y en realidad nos encanta saludarlos, los extraño muchísimo, esperamos que esto pase pronto y podamos seguir haciendo toda nuestra clase en la vida real. Esto es una pausa. Y bueno, miren, saben, estuve pensando sobre de qué les hablo, y hubo algo que tocó mi corazón mucho esta semana y fue el miedo. Y entonces yo dije, no, preparemos algo sobre el miedo, pues si yo sentí miedo, no me imagino cómo estarán ustedes. Uno escucha demasiadas cosas en las noticias, demasiadas personas mandan audios, videos, un montón de contenido que le genera a uno cierta sensación de inseguridad, de miedo. Entonces, Majo, empecemos. Bueno, yo estuve buscando qué es el miedo y bueno, el miedo teóricamente es una emoción provocada por la sensación de peligro real o supuesto, o sea que algo que nosotros nos podemos imaginar o que nosotros mismos podemos crear, pero el miedo se convierte en temor, en crisis, en angustia y otras más, hasta puede causar enfermedades. Pero bíblicamente se registran dos tipos de temores. El primero es un temor con beneficio y debe ser fomentado y es el temor a Dios, pero no es un temor como de qué miedo, sino es un temor de reverencia hacia Dios, de respeto por su ira y su enojo y respeto por su gloria y su poder. Pero también hay otro temor que es registrado en la Biblia y este no es tan beneficioso. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 1:7 nos habla de un espíritu de cobardía. Te lo leo. Sí, por favor. Y dice, mira, 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que podemos ver que desde el principio este temor no viene de Dios. Sin embargo, muchas veces estamos temerosos por situaciones, por cosas que nos pasan y necesitamos confiar y amar a Dios completamente. Y Caro, léeme por favor en 1 de Juan 4:18. Bueno, y 1 de Juan 4:18 dice, oh my God, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero chicos, Dios sabe que no hay nadie perfecto, Dios sabe que tenemos aflicciones y por eso Él ha esparcido generosamente aliento contra el temor a través de la palabra. Y desde Génesis y hasta Apocalipsis podemos ver que Dios nos está repitiendo constantemente, no temas. Majo, y sabes una cosa, escuchándote hablar les quiero contar que en realidad este tema vino a mi corazón porque esta semana, con toda esta información que hemos tenido, tanto que hemos escuchado, estaba en mi casa cuando escuché la locución sobre la cuarentena y recuerdo que esa noche sentí demasiado miedo. Cuando escuché la cuarentena, inmediatamente todas las redes empezaron a bombardearnos, hubo un boom de información, hubo un boom de mensajes, audios, de cosas y ignorantemente me permití escuchar, hablar en mi casa, el miedo, mi familia hablando, todo el mundo llamando, todo el mundo quería saber algo y hubo un momento como que en mi interior colapsé. O sea, colapsé totalmente, me sentí como que no tenía una barrera, como que no tenía nada alrededor de mí que me cercara, como que ¿qué voy a hacer? O sea, fue un momento de un temor del que tú nos hablaste, del temor que no es tan bueno, el que no es de Dios, sino un temor hacia lo que venía. Ni siquiera había pasado nada, solo nos estaban dando una información que era beneficiosa, pero yo sentí un temor como si no tuviera paredes y estuviera completamente aislada y en cualquier momento cualquier cosa me pudiera caer encima. Me sentí mal, incluso no pude dormir y eran como las 3 de la mañana ese día y yo todavía intentaba dormirme y me despertaba súper exaltada, asustadísima y hubo un momento donde me paré y dije, bueno, ya, ¿qué pasó?
¿Dónde está Dios? ¿Dónde está lo que crees? ¿Dónde está todo lo que has predicado tanto tiempo? ¿Dónde está el estilo de vida que decidiste seguir? ¿Dónde está? Y decidí entonces para hacer un pause a mis pensamientos, a mis emociones, a todo lo que tenía, y dije, no más. Dios, te entrego ya todo esto y no me permito seguir escuchando más, no me permito, no quiero saber, no quiero oír y no más. Y empecé a orar y Dios empezó a traer como una paz, en realidad, que solamente Él nos puede dar, y empecé a apaciguar todo lo que había dentro de mí y pude sentir nuevamente como ese respaldo de Dios. Al día siguiente, cuando me desperté, me conecté a la oración y en realidad como que todo se empezó a disipar. Y en realidad fue muy tremendo, porque yo digo, bueno, nosotros conocemos a Dios, yo conozco de Dios, hablo con Él todo el tiempo, le encomiendo todo lo que hago, pero no así permití que el miedo, que no es el temor bueno, el de Dios, entrara a mí, a mi corazón, a mi mente, a mis pensamientos, a mi casa y a mi familia. Ahora, ¿cuánto más los demás? O sea, la gente que no le conoce, todo el mundo. Y tengo una pregunta, entonces yo me pregunté, bueno, el miedo es normal, sí, es una emoción, pero también me hice una pregunta y fue, entonces, ¿de dónde viene el miedo? Y bueno, Caro, yo te respondo a esa pregunta. Yo estuve buscando en internet de dónde viene el miedo. Y sentimos miedo como una reacción normal al peligro, pero ese miedo se hace a veces más constante o más seguido, o sentimos miedo por todo. Entonces, cuando deja de ser normal y se convierte en algo que no está bien, cuando ese miedo nos lleva a escondernos, cuando ese miedo nos lleva a estar como escondidos de la realidad, o nos lleva como a tenerle ya miedo a todo. Y sabes, Majo, yo también estuve investigando, pues con todo esto que sentía miedo, yo dije, bueno, ¿de dónde viene el miedo? Y empecé a leer la Biblia y a leer Génesis. Génesis, el primer libro de la Biblia, registra la palabra miedo. Y léeme, porfa, Génesis 2, porfa. Sí, Génesis 2, 19 al 20 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viniese como los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos. Bueno, y entonces empecé a leer Génesis desde el principio y podemos ver cómo en Génesis se registra que Adán convivía con bestias. Dice que él las nombró, que Dios se las traía para que él les pusiera nombre. Y yo decía, ahí no dice ni el perrito ni el gatico, o sea, dice bestias. También habla de ganado y también especifica otros animales que son no peligrosos, pero habla de bestias. Y me imaginé de inmediato el león, el tigre, la pantera, esos animales que son súper agresivos, súper terroríficos cuando uno está como con ellos. Y entonces me cuestionaba y pensé, bueno, en esa época ellos no sentían miedo por los animales, ellos convivían con los animales. Él estaba desnudo y dormía en el Edén, y dormían en el piso, o sea, los bichos, todos estaban expuestos a todos, pero no sentían miedo, y eso me causó mucha curiosidad. Entonces seguí leyendo y me pregunté, bueno, ¿y en qué momento empezamos a sentir miedo? Si él convivía con las bestias, convivía con los bichos y hacía tantas cosas, ¿en qué momento empezó a sentir miedo? Y seguí leyendo y más adelante me encontré con Génesis 3. Génesis 3, de 9 al 10 dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él le respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo, y saben, ahí inmediatamente como que boom, Dios me mostró algo especial, espectacular, y es lo que les quiero enseñar hoy. Y es en lo que vamos a basar básicamente nuestro tiempo de cuarentena. O sea, es mi consejo para ustedes. Tomen esta palabra y que esto sea como nuestro rema en el tiempo de cuarentena. O sea, la mejor enseñanza que ustedes pueden tener es lo que les vamos a soltar ahora, que es una perla. Y resulta que él tuvo miedo, pero cuando pasó esa parte de la historia donde Adán dijo que tenía miedo, estaba sucediendo algo, y es que Adán y Eva ya habían pecado, ya habían probado el fruto, pero además del fruto que les dio el conocimiento del bien y del mal para saber que estaban desnudos, también sintieron miedo. Y entonces me empecé a preguntar ¿por qué? Y entonces ahí, analizando el versículo, Majo, nos damos cuenta que cuando Adán y Eva pecaron, hubo algo, una ruptura, ¿cierto? Algo se rompió, algo se fracturó, algo se abrió.
Y en ese momento donde Adán y Eva pecaron y sintieron miedo porque ellos perdieron a Dios. Pero cuando perdemos a Dios, perdemos también a nuestro Padre. Y sabes, entendí que el miedo se genera porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, perdemos nuestra identidad de hijos, perdemos a nuestro Padre y nuestro Padre es Dios. Y al perder a Dios, perdemos la seguridad que nosotros tenemos, perdemos todo, perdemos como nuestras paredes, aquello que nos protege. Y entonces me parecía súper curioso porque miren, cuando ellos estaban con los animales, ellos estaban en el jardín y convivían con ellos como cuando uno entra a la tienda de mascotas. Uno está y ve el perrito, el gatico, el conejito, los pollitos, todos son lindos, todos son hermosos y a todos nos provoca tocarlos y sabemos que no nos generan ningún riesgo, pero ya luego se escondieron de Dios, o sea, ellos convivían con Dios todo el tiempo en el jardín, ellos hablaban con Él se comunicaba con ellos y todo el tiempo estaban juntos y ellos se desconectaron de su papá y perdieron su seguridad. De eso se trata el miedo. Sabes, el miedo es aquello que el diablo siembra en nuestro corazón para que nosotros digamos que tengamos fe en otra cosa. Si tú te desconectas de tu papá, entonces sientes la necesidad de conectarte a otra cosa y en este caso te conectas a la falta de fe, te conectas a el mundo, te conectas a redes y entonces tu vida empieza a ser gobernada por otras cosas, dejas de tener ese primer lugar con Dios, de tu papá, al que puedes llamar papá, al que puedes tratar como un papá y pierdes esa esencia de ser un hijo. Y sabes, cuando nosotros somos hijos nos sentimos seguros porque cuando somos hijos podemos ir por toda la casa con toda la tranquilidad de que nada ni nadie nos puede sacar de ahí, es nuestro lugar seguro, es de nuestros papás y por eso es mío. Pero si no tenemos eso, entonces no hay nada. Ahora, en el tiempo actual, si tú sientes miedo es porque tu relación con Dios no va bien y esa es la invitación y esa es la perla de todo esto, y es que necesitamos reconectarnos con Dios, necesitamos volver a tener a Dios como nuestro Padre, volver a tener esa esencia de hijos, volver a recuperar nuestra seguridad de que tenemos un Padre que está en el cielo y que va a hacer todo por nosotros, que va a hacer todo lo que sea necesario, todo lo que sea posible porque nosotros estemos bien. Y Majo, entonces yo te hago una pregunta y la pregunta sería, entonces, ¿cómo dejo de sentir miedo? Claro, pues mira, es muy real lo que tú dices y hay muchas formas en las que podemos dejar de sentir miedo. Por ejemplo, una es que Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso y sabes, me generaba mucha seguridad. Por ejemplo, cuando te conté que me sentía así, yo empecé a orar y en realidad empecé a pensar en todo lo que Dios ha hecho a través de toda mi vida, en mi vida, solo en mi vida. Y empecé a llenarme como de fe, porque en realidad tenemos un Dios que pudo crear el mundo y que decidió hacerlo por su propia voluntad, que puede crear cualquier cosa solamente con su palabra. Es un Dios que está por encima de todo y de todos. Y si nosotros somos los hijos de ese Dios, de ese Rey, de ese dueño de todo, díganme, ¿qué nos puede hacer daño? Nada. Estamos completamente confiados, estamos completamente seguros bajo la sombra del que es Dios, el que es seguro, el que es poderoso. Y Majo, hay unos versículos que encontré que en realidad súper trillados, mucha gente los ha dicho, pero no es lo mismo cuando lees un versículo porque en realidad entiendes la esencia de él y te captura y te llega al corazón, a cuando lees un versículo solamente por leerlo. Y quiero que ahora te conectes con ese versículo y regálame lo que dice en Salmos. Bueno, en Salmos 27:1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y me parecía súper tenaz porque ¿de quién nos vamos a atemorizar? ¿O de qué? De nada, ¿saben? Dios está en control. Y últimamente Él me ha hablado mucho sobre una frase que me llega al corazón y es que todo, absolutamente
todo lo que pasa en nuestra vida, en el mundo, en la vida de cada uno de ustedes, está orquestado por Dios. O sea, Dios tiene el absoluto control de todo lo que pasa. Nada de lo que está sucediendo es una casualidad o es algo que Él no se esperaba. Él tiene el control de todo y Él está obrando para que todo salga a nuestro favor. Y también hay otro versículo en Salmos y también me maravillaba ese versículo porque en realidad yo decía, wow, o sea, nos falta leer la Biblia. Nos falta leer la Biblia para poder entender la esencia de lo que somos, la esencia de lo que hay ahí. En realidad nos lleva a pensar y a hacer y a actuar de otras formas. Y dice Salmos 91, 1 al 7 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y entonces te quiero preguntar eso también, y es: ¿bajo qué sombra tú estás hoy? Bajo la sombra del Omnipotente. Y la palabra omnipotente realmente es una palabra con muchísimo poder, es una palabra gigantesca, omnipotente, o sea, absolutamente todo lo puede. Y nosotros estamos abrigados bajo ese poder que todo lo puede. Y sabes, Majo, imagínate que estaba hablando con alguien esta mañana y con toda esta situación yo les quiero contar como otro apartico, otro testimonio, y es que imagínense que con mi esposo queríamos hacer un negocio. Bueno, nosotros oramos el negocio desde diciembre, oramos y Dios nos dio el aval, nos dijo sí, está bien, métanse por ahí es, y estábamos completamente seguros de que ese era el negocio. Resulta que al pasar el tiempo todo iba saliendo, los permisos, lo que teníamos que hacer, todas las vueltas, solo legal, súper en orden, rápido, aún antes de lo que nosotros esperábamos. Pero hubo un tiempo en febrero donde todo empezó como a ponerse lento, y entonces nosotros nos preguntábamos como, bueno, ¿será que estamos haciendo algo mal? ¿Será que nos salimos de la perfecta voluntad de Dios? ¿Será que nos estamos equivocando? Porque llegaba una traba, un problema, otro problema, nos metíamos por acá, no se daba, no salía, sí, no, y nosotros íbamos a hacer una inversión en ese negocio y la inversión no era pequeña, era muy grande, y básicamente íbamos a poner todo lo de nosotros ahí. Y no se daba, y nosotros empezamos como a desesperarnos. Bueno, Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué no? ¿Qué pasa? Y le preguntábamos a Dios y no encontramos una respuesta. No habíamos hecho nada mal, estábamos obrando bien, cuando de un momento a otro empezó a aparecer todo esto de la pandemia. Y saben, chicos, me pareció tan particular porque en estos días me di cuenta que en realidad Dios estaba cuidando de nosotros. Él sabía lo que iba a pasar y empezó a poner las cosas lentas para que nosotros no fuéramos a cometer algo que para este tiempo sería un error. Y Él empezó a poner todo lento y empezó como a pausarnos ahí, y nosotros desesperados porque queríamos que todo saliera rápido, y Dios ya sabía que venía, y Dios empezó como a pausar todo ese negocio y nada nos salía, y nosotros desesperados. Y resulta que Dios tenía la razón. Saben, si nosotros hubiéramos hecho lo que pensábamos, en este momento estuviéramos lamentándonos, porque en este momento eso no estaba bien. O sea, hubiéramos cometido un error para nuestra familia financieramente, porque en este momento todo está cerrado, nada funciona, y ese negocio en el que nos íbamos a meter estuviera parado, no estuviera generando ningún ingreso, y nosotros estuviéramos realmente muy preocupados. Pero Dios ya lo sabía, y ese es el Dios omnipotente del que nosotros estamos refugiados. Quizá ahora es tiempo de que nosotros empecemos a entender que cuando Dios está en control, algo siempre hace para que nosotros salgamos favorecidos. Y a partir de que entendí eso, me di cuenta que en realidad Dios es lo máximo, muchachos. Él tuvo cuidado para que yo pudiera hacer lo mejor para nosotros, que pudiéramos hacer mi esposo y yo lo mejor para esta situación. Y también me pareció súper genial porque nosotros empezamos a desesperarnos y muy proactivos a buscar salidas y a buscar la forma, pero Dios ya sabía que venía y empezó a cerrar todo y decía no, por aquí no, y nosotros como hormiguitas corriendo así, y Él nos ponía el dedo y nos tapaba como todas las salidas. Pero bueno, de Él es omnipotente, y eso es lo que quiero que entiendas hoy, que es necesario que entendamos que Dios está en total y absoluto control de todo. Nada es casualidad, nada de lo que está pasando es casualidad, pero es necesario que podamos entender que tenemos un Dios todopoderoso. ¿Y tienes alguna otra consejo para dejar de sentir miedo? Caro, súper
bacano ese testimonio. Bueno, también el saber de que Dios es nuestro Padre y como Padre está el control. El concepto de que Dios tiene el control sobre todo se llama soberanía. Nada nos da fuerza y nos da como esa esperanza, como el saber de que Dios tiene el control de todo lo que está pasando. Es de la única forma en que podemos descansar y tener paz en nuestro corazón, cuando nos damos cuenta de que Dios realmente sí tiene el control de todo. Y bueno, en Isaías 14:24 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que yo lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Nada llega por casualidad, la verdad, nada llega por casualidad, y especialmente en la vida de nosotros los creyentes. Dios sabe qué hacer con cada uno, y realmente Dios ya tenía planeado todo antes de que pasara. Dios ha decidido qué es lo que va a hacer y qué es lo que no va a hacer, y realmente eso debe ser algo que nos debe dar mucha fuerza, el saber de que ya Dios todo lo había planeado y que nada está pasando porque sí, sino que Él ya lo había planeado. Eso es algo que realmente a mí y a mi casa nos ha dado demasiada como tranquilidad y como paz, porque por ejemplo en tiempos atrás nosotros estuvimos viviendo como un tiempo de escasez, la economía bajó, todo bajó, y nosotros porque yo también sufrí mucho con ellos, le orábamos a Dios y le decíamos: bueno, ¿y por qué estamos pasando esto? O bueno, ¿y por qué si hemos sido fieles? Y bueno, ¿y por qué si te servimos? O bueno, ¿y por qué si esto? ¿Por qué estamos pasando esto? Y cuando entendimos, el amor de Dios hacia nosotros, y entendimos su soberanía, y entendimos de que Él ya todo lo había planeado y que Él ya sabía qué iba a hacer, eso nos trajo paz. Nos trajo paz porque nos dimos cuenta de que Él nos estaba probando y que Él nos estaba preparando para darnos una bendición más grande adelante. Y si fuimos fieles en lo poco, entonces Él sabía que nos iba a entregar más y íbamos a ser fieles. Entonces nos damos cuenta de que Dios tiene el control de todo, de nuestras vidas y de todo lo que está pasando, porque Él, antes de que esto pasara, Él ya sabía que iba a pasar y qué iba a hacer con nosotros. Así que, chicos, hay muchas cosas que nos pueden dar como esa paz, y podemos ver que Dios nos da muchas promesas en la Biblia que nos sirven como de consuelo, nos pueden servir como para darnos tranquilidad. Y por ejemplo, les voy a leer una cortica que está en Filipenses 4:6-7. ¿Me la lees, porfa, Karen? Claro que sí, dice: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Sigo la que sigue, no, ya. Entonces, chicos, podemos ver que Dios nos dice: por nada estés afanosos, por nada. Estamos pasando una situación difícil, sí, pero no, Dios no nos ha dicho escóndase, Dios no nos ha dicho quédese en toda la vida, y Él no nos ha dicho eso. Así que no nos afanemos o no tomemos decisiones y no nos apresuremos antes de, porque sabemos que Dios tiene el control de toda esta situación. Entonces es como estar en constante oración y estar leyendo promesas, estar viendo lo que Dios nos habla en la Biblia. Y hay otro Salmo 119, 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Y nosotros que creemos en Dios, nosotros que somos hijos de Dios, tenemos como ese incentivo de Dios, y Dios nos está dando regalos y nos está bendiciendo constantemente. Pero ¿qué tanto le estamos dando a Dios y qué tanto le estamos entregando a Dios para que Él nos entregue a nosotros? Tenemos que entregarle la situación, tenemos que entregarle lo que está pasando a Él para que Él pueda entregarnos a nosotros, para que Él pueda bendecirnos. Y por último, Caro, Isaías 12:2 dice: he aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Entonces es de estar como tranquilos a pesar de todo lo que está pasando. No hay que temer, porque si Dios a nosotros nos está diciendo que tengamos paz, es porque tenemos que tener paz. Y sabes, Majo, hay algo muy
curioso y es que, bueno, yo no soy mamá, yo tengo una sobrina, ustedes la conocen, Luis. Resulta que con Luisa, en estos días Dios también me hablaba sobre eso en tiempo de oración, y es que miren, ella ya está en una edad súper inquieta, ella camina, todo lo pregunta, todo lo coge, no deja orar, no deja escribir porque todo lo quiere pintar. Entonces yo decía, cuando nosotras estamos juntas en la casa, todos, ¿saben? Ella es libre en toda la casa, ella puede elegir qué hacer, cómo hacerlo, qué no, pero siempre yo, en lo personal, estoy muy pendiente, que si la dejo de escuchar, que sepa dónde se metió, qué está haciendo, voy y me asomo. Ella tiene la libertad de hacerlo, pero yo siempre estoy pendiente. Yo soy tía nada más. La mamá es igual, la mamá es peor, más en película y todo el cuento, pero uno, cuando tiene un niño, uno siempre le da la libertad de hacer lo que quieran, de elegir, desarrollar su personalidad y todo, pero uno siempre está pendiente de que no corra peligro. Y así me lo mostraba Dios, así es Él con nosotros, ¿sabes? Él nos da la libertad de elegir, Él nos dio el libre albedrío, Él nos deja hacer lo que nosotros queramos, pero nunca está tan lejos que no pueda estar pendiente, que no pueda hacer el cerco para protegernos, que Él no sepa qué estemos haciendo y que no sepa cómo nos va a ir con eso. Y uno, por ejemplo, cuando ve a Luisa trepándose en una silla, uno ya sabe eso para dónde va, se va a montar en algo más alto y se va a caer. Y entonces uno le dice, Luisa, por favor ten cuidado, te puedes caer, mira, cuidado, está muy alto, te puedes caer. Y ella puede hacerse la loca, ah, sí, tía, sí. Y entonces uno se voltea y vuelve y se monta y se cae, pero así se caiga, yo corro a ayudarla. Y sabes, eso pasa con Dios. Y eso Dios me lo enseñaba, que así como yo la cuido a ella, porque la amo, porque es chiquita, porque es una niña, porque todo eso, ¿sabes? Así nos ve Dios a nosotros. Somos sus niños chiquiticos, y la Biblia lo dice, somos sus niños amados en quienes Él haya complacencia. Y Él en este momento está cuidando de nosotros, está ahí pendiente, está ahí dejándonos tener nuestra libertad, pero sin alejarse lo suficiente para no perdernos de vista o saber qué estamos haciendo. Y efectivamente es importante entenderlo, que somos sus hijos, sus niñitos amados, que Él es todopoderoso y que es nuestro Padre. Pero hay alguna otra, se te olvida una muy importante. Bueno, y por último, chicos, la obediencia. La obediencia a veces es un punto de partida para dejar el miedo atrás. Debemos hacer la voluntad de Dios y seguir su palabra. Debemos ser obedientes para que podamos dejar el miedo. Es de la única forma que podemos dejar el miedo, siendo obedientes y dejando que Dios haga su voluntad y siguiendo su palabra. Y saben una cosa, en la Biblia siempre cuando Dios demandaba obediencia, la obediencia siempre traía bendición. Y es necesario que leamos la Biblia, porque la Biblia todo el tiempo dice, no temas, esfuérzate, no temas, esfuérzate, no temas, esfuérzate. Es necesario que nos llenemos de Biblia para que podamos soportar y no temer, y que podamos estar llenos, depósitos llenos, más y más. Y saben, en este tiempo que están en casa, aprovechen, chicos, ustedes van a tener más tiempo, o sea, se ahorran todo el tiempo que se gastaban en transporte, en hacer cosas innecesarias en la calle, ya lo tienen súper disponible. Y en el último programa que vimos con Mauro, él nos daba como un top 10 de cosas y en realidad estaban muy bacano. Les invito a que hagan eso, en realidad, lean un libro que sea edificante para sus vidas. La pastora nos está recomendando películas todo el tiempo en los estados y me han parecido súper geniales, mucho. Ayer me vi La Cabaña y lloré, me pareció hermosa y es eso, o sea, aprovechemos el tiempo, ¿sabes? Como líderes también, nosotros vamos a estar todo el tiempo súper pendientes de nuestro celular. Miren, no lo desamparamos para nada, estamos súper pendientes porque cualquier cosa que ustedes quieran, si están despachados, hablamos, si quieren que nosotros conversemos en el grupo, hagamos un en vivo, háblennos, estamos ahí todo el tiempo para ayudarles. Si necesitan que oremos por ustedes, porque cualquier situación está pasando, también estamos disponibles, no lo olviden, estamos ahí todo el tiempo, o sea, la distancia no nos va a impedir hacer nada. Vamos a seguir todo igual, los grupos de ADN los estamos haciendo por medio de una aplicación y me parece súper genial. Hemos hecho tuvimos uno como con 30 personas y fue muy bacano, así que nada nos va a impedir poder seguir creciendo, poder seguir alabando y adorando a Dios en todo tiempo. Y otra cosa es que, ¿saben?
vamos a seguir manteniendo los jóvenes que estamos, vamos a seguir, chicos, hablando. Si hay un chico que vieron nuevo por última vez y está en el grupo, apoyémoslo, vamos a hablar, vamos a invitarlo a las reuniones por la aplicación. Y Majo, un último consejo para los chicos con respecto a este tema. Bueno, es eso, o la obediencia y dejarle a Dios en manos el día de mañana. Que el mañana lo tome Él y haga lo que Él tenga que hacer, que eso no nos preocupe más. Y bueno, como es de costumbre, les trajimos un juego, que vamos a hacer el oso aquí en cámara. Trajimos un juego para que nos ayuden, porfa. Sí, se llama Pasapalabra y la idea consiste en lo siguiente. El juego es que Nahasli y Nahasli y Mauro se van a parar uno detrás de Majo y Nas detrás de mí, pero espere, una allá y otro acá para que sea mejor en cámara. Entonces ellos nos van a poner unas palabras acá arriba y nosotras tenemos que adivinar mientras la persona al frente hace las mímicas. Es decir, ellos ponen tu palabra y yo te hago para que tú adivines y tú me haces para que yo adivine. Okay. La gana la que adivine más palabras. ¿Listo? Okay. Listo. No puede ver sino la suya, no puede ver sino la mía. Listo. Arranco yo. Póngale pues. Entonces, bueno, el que adivine más palabras, pero tienen un tiempo predeterminado. ¿Listo? ¿Cuánto? 20 segundos. Dale. Oh my God, eso está muy difícil. Muéstrele a la cámara a ver qué es. Pero puedo hablar, lo que no puedo decir es la palabra, ¿cierto? Lo que hizo a Cristóbal Colón con América. Conquistar. Más. Cuando es algo que nadie sabe y lo encontró y por ejemplo, cuando los tesoros los esconden y las personas los encuentran. Sí, pero es un sinónimo. Hallar. Sinónimo. Otro. Bueno, era descubrir. Me toca. A ver. Oigan, este juego lo pueden hacer en casa, es muy divertido, con animales, frutas, verbos, súper bacano. Ay, no se vale. Muy fácil. Hay que aprender a amar. Gané. Amar. Listo, me toca. Oh my God, es muy fácil. Mucho. Lo que haces todo el tiempo. Leer. Para Dios. Leer la Biblia. Adorar. Sí. Sí, adorar. Listo, ¿qué más? Uno puede hacerlo con el cuerpo. Sí. Brincar. Soy muy buena en esto. Okay. Oh my God. Lo que uno hace en la mañana cuando la mamá empieza a echar cantaleta en la casa. Que uno está en la casa, esto todo sucio a toda hora. Arreglar. Sí, pero limpiar. Sí, hay una herramienta que es un palito con el que uno barrer. Sí. Barrer. Sí. Bueno. Comer. No, Dios mío. Soy muy buena. ¿Qué más? Oh my God. Lo que tú estás haciendo en este momento conmigo. Yo estoy ganando y tú jugar. Estás perdiendo. Pero en verbo. Pero perder. Ay. Es que yo estoy ganando. Yo estoy ganando. A ver. Orar. Soy muy buena. Oh my God. Cuando uno dice oh my God es una expresión, ¿cierto? Sí. ¿Qué expresión significa? Estoy... Me la muestra, me perdí. Estoy... Impactado, asombrado. Sinónimos. Impactado, asombrado, sorprendido. Más sinónimos. Es una palabra poco común. Como tiene algo que ver como con la luz. Cuando una luz es muy fuerte y te la ponen en la cara. Estoy candelillo. Eso es un verbo. Eso sí es un verbo. Esa palabra existe. Ay, no sé. No se da, listo, no se da. Póngala. Ya se dio, no sabe qué es. ¿Qué? Voy yo. ¿Qué es? ¿Cuál era? Deslumbrar. Y le he dicho 2, o sea que y usted no me ha dicho ninguna a mí. Voy ganando.
Dígala. Lo que no sé cuando. Ay, yo no. Es esto. Hablando, sonreír. No, ¿qué? Hablando, actuando, Ah, modular, no, o sea, cuando uno está muy feliz y se. riendo, sonriendo, reír. Qué bien. Listo. Oh, bueno, volvamos al tesoro, Los tesoros los... Encontrar. Sí, pero el antónimo de encontrar. Perder. Sí, pero voluntariamente. O sea, yo no lo pierdo, sino que yo voluntariamente lo entierro para... Esconderlo. Sí, ¿En en serio? verbo. Esconder. Wow, es muy buena, es muy buena. Lo que uno hace cuando está con una persona. Hablar. Sí, Hablar. Dios mío. Compartir, Dios hablar. mío, ¿quién hizo esas hojitas? ¿Quién las hizo? ¿Quién hizo esas hojitas? Está difícil. Ay, no. Vea, las arepas las hacen con... que lo echan en una maquinita que es así. Moledor, ¿o qué? Sí, ¿Moledor? en verbo. Moler. Sí. Ah, wow, wow. Ya acabamos. Sí. Bueno, chicos, en realidad esta actividad estuvo súper genial y queremos invitarlos a que lo hagan en casa, con los papás, los abuelos, los tíos, los hermanos, todos los que tengan ahí. Es súper divertido, como les dije ahorita, con verbos, con animales, con frutas, y pueden ayudarse a pasar un poquito el tiempo, a pasar tiempo de calidad con la familia. También quiero invitarlos a que en realidad aprovechen este tiempo para sacar tiempo de orar con Dios, de estar con Él. Chicos, es divertido, pongan una alabanza, una adoración, simplemente empiecen a hacerlo de forma que sea natural, que ustedes sientan que les produce ganas de hacerlo. Ponen una oración y simplemente empiezan a cantar y eso se va yendo, se va yendo, se va yendo y va llegando la presencia de Dios y no necesitas tener como un protocolo de qué voy a hacer, cómo lo hago, empiezo a orar, porque uno dice, chicos, oren y todo el mundo se imagina uno aquí reprendiendo en el nombre de Jesús, amén, Padre. No, no es así. Con Dios es como en realidad como si fuera con tu papá, cuando tu papá y tú se sientan a hablar y él empieza a contar historias de antaño, que es muy divertido escuchar las historias de los papás, ¿cierto? O las historias de los abuelos. Uno se puede perder mucho tiempo ahí escuchando y entonces hagan eso con Dios. Empiecen a decirle, bueno, Dios, aquí estoy, y nos cuentan cómo les va. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Vamos a seguir haciendo esto para ustedes. Nos encanta verlos, nos encanta saludarlos. Estoy hablando mucho. Majo, despida. Bueno, ¿y qué tal si oramos y le damos gracias a Dios? Padre, gracias por este tema, Señor, gracias por enseñarnos, Padre, porque sabemos que tenemos que confiar en ti, porque estamos en tus manos, Padre, y todo pasa porque tú lo has querido, Señor. Así que gracias, Señor, por darnos paz, por darnos tranquilidad y por estar con nosotros en estos tiempos, Señor Jesús, porque tú estás haciendo algo en cada uno de nuestras familias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo tan especial, porque nos permites compartir con otras personas, Padre, que este mensaje sea edificante para todos. En el nombre de Jesús. Amén, Amén. y amén. Listo. Profetizaré, encendido en tu poder, tu fuego y aliento sobre
cada nación. Aviva el fuego en mí, enciende tu fuego aquí. Fire, 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 fire. Fire, 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 fire. Profetizaré, encendido en tu poder, tu fuego y aliento sobre cada nación. Aviva el fuego en mí, enciende